Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reporte COVID para la región de Aysén, correspondiente a hoy, lunes 19 de abril. En esta oportunidad nos acompañan por parte del Servicio de Salud de Aysén el doctor Franklin Fournier y la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todos quienes están en sus casas nuevamente escuchando un nuevo reporte de COVID-19 en la región de Aysén. 211 casos activos tenemos, de los cuales se han entregado 27 altas médicas durante el transcurso de la jornada de ayer, correspondiente principalmente a 14 pacientes de la comuna de Coyhaique, 5 de Aysén, 4 de Guaytecas, 2 de Ibáñez y 2 de Cisne. Mientras que desde el inicio de esta pandemia llevamos un acumulado de 4.739 casos por COVID-19, actualizándose también durante el fin de semana el reporte de los fallecidos en la región, fallecidos acumulados también por COVID-19, actualizándose a 30 personas que lamentablemente han fallecido a causa de esta enfermedad. En relación a los casos activos, predominantemente Coyhaique hoy día presenta el 65% de los casos, le sigue la comuna de Aysén y en tercer lugar está la comuna de Cisnes, principalmente por su localidad de La Junta. La región de Aysén tiene una positividad acumulada del 5,3%. En relación al avance del proceso de vacunación, la verdad es que vamos muy, pero muy lento en poder seguir avanzando en el proceso de inmunización de las personas mayores de 50 años principalmente. La verdad es que el avance en segunda dosis, si bien es cierto, está avanzando en el ritmo esperado, aún, ¿no es cierto?, tenemos un delta muy importante de más de 2.000 personas mayores de 60 años que no se han vacunado en primera dosis por el COVID-19. Hoy, si no es la herramienta o medida más importante o principal para poder salir adelante en esta pandemia. En relación a las cuarentenas, comentarle a ustedes que 514 personas se encuentran en cuarentena en la región de Aysén, 187 de ellas por haber ingresado o salido de la región. Ha disminuido el número de cuarentenas por ingresos sin PCR. En relación a las residencias sanitarias, hay 53 pacientes que están haciendo uso de nuestras diferentes residencias sanitarias que tenemos en Coyhaique, en Chilechico y en la comuna de Guaytecas. En relación al estado de salud de los pacientes, informar a ustedes que hay 16 casos que están hospitalizados, de los cuales 9 se encuentran en medicina y 7 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Coyhaique, una unidad que durante el fin de semana estuvo muy estresada, muy llena, con mucha ocupación de cama crítica y que más adelante el doctor Fournier detallará. En relación a los nuevos casos fuera de reporte, recordando, ¿verdad?, que estos son los casos analizados durante la jornada domingo de ayer y que no incluyen los casos nocturnos. Contabilizamos 16 nuevos casos positivos con PCR, 8 de la comuna de Coyhaique, 4 de Aysén, 3 de Cochrane y 1 de Cisnes, precisamente también de la localidad de La Junta. Además, se suman 2 casos probables, uno de Cisnes y uno de Coyhaique. Por lo tanto, 18 nuevos casos presenta la región de Aysén. En relación al reporte del ministro, acaba de informar que retrocede a fase 3 la comuna de Aysén. Importante recordar que el retroceso a fase 3 o a preparación implica principalmente disminuir los aforos, es decir, la cantidad de personas que pueden estar o convivir al aire libre o en espacios cerrados. Hoy es fundamental en aquellas comunas que han tenido un leve aumento de sus casos, poder disminuir estos aforos y estas reuniones sociales y estos eventos masivos que muchas veces generan brotes importantes. Hay unos gráficos que vamos a mostrar.
Quiero mostrarles, como estamos mostrando ya desde todos los lunes, cómo ha ido avanzando las semanas epidemiológicas en general y como ustedes pueden ver en la última semana que acabamos de vivir, ¿verdad? Y que tiene como corte los días sábados en la noche, ha habido una tendencia a disminuir el número de casos nuevos a nivel regional, esto a nivel global, en la última semana epidemiológica con una positividad que se ha mantenido bastante estable. Cuando ya comenzamos a desagregar por comuna, entonces vienen un poco ya las diferencias. La comuna de Coyhaique, por ejemplo, o de Aysén, ¿cuál viene? No, la comuna de Coyhaique. La comuna de Coyhaique, por ejemplo, que se ha presentado bastante estable en las últimas semanas, también ha tenido una disminución de sus casos en relación a la semana epidemiológica anterior, lo que ha, ¿no es cierto?, conllevado que nos mantengamos en la fase en la cual que hoy día nos mantenemos como comuna, que es la fase 3 en la comuna de Coyhaique. Lo que sí es importante agregar, ¿no es cierto?, es que la unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto?, ha tenido una alta demanda de ocupación de cama crítica. En relación a la comuna ya de Huaytecas, importante mencionar que ya llevan más de una semana en cuarentena y ustedes pueden ver el notorio y notable, ¿no es cierto?, disminución de su número de casos. Guaiteca ha disminuido casi en un 80% su número de casos nuevos. Ahí podemos ver las barras, ¿verdad?, cómo bajan notoriamente en relación a la disminución del desplazamiento, de los aforos y principalmente del aislamiento de las personas. La positividad también importante bajó en esta comuna de 22% que tuvieron la semana anterior a un 5%. La positividad en la comuna de Huaytecas bajó del 22 al 5% por primera vez después de 6 semanas consecutivas, ¿verdad?, con una positividad por sobre el 15%, así que muchas, pero muchas felicitaciones a la comuna de Huayteca, a todas esas familias, pero principalmente a ese equipo de salud que se ha deslomado literalmente para poder realizar búsqueda activa, para vacunar, para atender a sus pacientes, para hacerle seguimiento y para derivar oportunamente. Muchas felicitaciones a todo el equipo de salud de la comuna de Huayteca y con ello también, ¿no es cierto?, a nuestra barrera sanitaria, a nuestros funcionarios, los fiscalizadores de la autoridad sanitaria. Si seguimos avanzando, podemos ver Chile Chico, quien también, ¿no es cierto?, ha disminuido sus casos, disminuyeron en un 39% en relación a la semana epidemiológica anterior, con una positividad que también marca un descenso importante del 12 al 6%, luego de 3 semanas consecutivas con una positividad por sobre el 10%. Así es que muchas felicitaciones con ese retroceso a fase 2 que sabemos que a la gente le dolió, pero en definitiva ha servido muchísimo para los equipos de salud para poder continuar con la búsqueda activa y principalmente para contener y disminuir el número de casos. Si seguimos avanzando, vemos a Ibáñez, que también ha marcado una disminución importante tras, ¿no es cierto?, las medidas instaladas desde la autoridad sanitaria y desde el servicio de salud, en la cual Ibáñez ha disminuido en un 56% su número de casos nuevos en relación a la última semana epidemiológica y también la positividad que también llegó a un 23% la semana anterior y que la semana que acabamos de vivir bajó a un 6%. Del 23 al 6% disminuyó la positividad luego de 2 semanas con una tasa por sobre el 15% de positividad. Si seguimos avanzando, podemos ver a Aysén, quien, ¿no es cierto?, se ha mantenido bastante estable en general a su número de casos e incidencia, pero hemos visto como en las 2 últimas semanas ha tenido un incremento importante en el número de casos una semana tras otra, principalmente asociados a brotes laborales que se traducen en trabajadores de algunas pesqueras, de algunos centros y de algunas empresas pequeñas que al ser residentes, ¿no es cierto?, trasladan estos brotes a sus grupos familiares. Por lo tanto, hoy día el brote de Aysén es principalmente laboral e intrafamiliar, una Aysén, ¿verdad?, que también ha
ha aumentado lamentablemente su positividad del 3,7% la semana anterior al 4,1%, pero también es importante decir que es una comuna que en las últimas semanas, en las 12 últimas semanas, ha logrado mantener una positividad menor al 5%, así es que muchas felicidades a Puerto Aysén, a la comuna de Aysén, a Chacabuco, a Huichas, a Mañiguales, que han, ¿no es cierto?, logrado mantener una positividad menor al 5%, pero que están comenzando a aumentar su número de casos. Cisne me parece que también la tenía. Cisne también es importante que puedan ver el gráfico de barras, cómo ha aumentado en las 2 últimas semanas, aun cuando hemos tenido un discreto descenso de una semana a otra. La verdad es que es muy sutil el descenso, todavía estamos con un brote muy activo en la localidad de La Junta principalmente, que ha llevado a tomar, ¿no es cierto?, algunas acciones durante el fin de semana y algunos apoyos desde el servicio de salud. Una positividad que también ha disminuido, pero muy levemente, del 10 al 9%. Eso es en relación a los cambios epidemiológicos, principalmente de algunas comunas. Entonces, les recuerdo, la comuna de Aysén retrocede a fase 3, de acuerdo a lo informado recientemente por la subsecretaria Paula Daza. Doctor Fournier. Hola, buenas. Gusto saludarlos nuevamente a todos quienes nos están viendo una vez más. Disculpen, se me cayó la libreta. Ya, aquí lo ordeno, después lo vuelvo a colocar. Tal como decía nuestra Seremi, la verdad es que varias comunas han mostrado una disminución importante en la cantidad de casos, así que aprovecho de sumarme a las felicitaciones y a los agradecimientos de esas comunidades para evitar la propagación de este virus. Con respecto al funcionamiento de la red asistencial, ambos laboratorios se encuentran funcionando con normalidad. En total, entre ambos laboratorios, entre el Hospital Regional Coyhaique y el Laboratorio SIVA, tenemos hoy en día más de 19.700 kits para el procesamiento de las muestras que se realizan y poder determinar los resultados. ¿Ya? Hoy día ingresaron también entre ambos laboratorios 460 muestras, las cuales van a salir durante el día los resultados, y también deja espacio obviamente para poder recibir muestras que pudiesen generarse durante el día o que puedan llegar durante el día de las distintas localidades y de cada una de las comunas. Con respecto al funcionamiento, a la incidencia de casos, quiero comentarles que durante la última semana se ha visto una disminución en la cantidad de contagiados en la comuna de Coyhaique de un 26%. En la comuna de Cisnes se ha visto un aumento durante la última semana, comparado con la semana anterior, de un 3%. En Puerto Aysén ha habido un aumento de un 32%. En Guaytecas, nuevamente felicitarlos, hubo una disminución de la incidencia de casos de un 79%, disminuyó. En la comuna de Ibáñez hubo una disminución también de un 56% y en Chirichico hubo una disminución de un 39%. En Cochrane, ya que no había casos la semana anterior y ahora tenemos en la ciudad de Cochrane 9 casos, en la comuna de Cochrane tenemos 9 casos más. Hay un aumento bastante importante de la incidencia, pero teniendo en cuenta que es un número bastante bajo, o sea, 9 casos. ¿Qué pasó durante el fin de semana ahora? Los números que acabo de leer son la comparación de la semana que recién terminó comparada con la semana anterior, como les decía. Ahora, con respecto a lo que sucedió durante este fin de semana se generaron 75 nuevos casos para la región de Aysén. 55 por test de resultado con PCR positivo, 6 con el test de antígeno, este test rápido que permite tener los resultados en media hora, 45 minutos aproximadamente. Tenemos también 14 casos probables durante esta última semana. Ahora, de estos 75 casos nuevos que se generaron durante el fin de semana, 34 de ellos corresponden a contactos estrechos que luego tuvieron un resultado positivo, o sea, un 45%, lo cual
Es bastante bueno porque nos dice que estaban cuarentenados y aislados e identificados además. 13 de estos casos además se encontraron por búsqueda activa, o sea, en personas asintomáticas en la comunidad, un 17%. Es súper importante reforzar esto. Había un muy buen cumplimiento por parte de todos los establecimientos de salud con respecto a la búsqueda activa. Había un importante testeo, pero no en todas las localidades, así que por favor le pido a todas sus comunidades que puedan ayudarnos a difundir la necesidad de poder pesquisar a las personas que sean asintomáticas. Ahora, por comuna, de estos 75 casos, 36 corresponden a la comuna de Coyhaique. Fuera de la ciudad de Coyhaique, uno de estos es de Lago Frío y uno de El Blanco. En Aysén, durante el fin de semana también, se generaron 18 nuevos casos. Uno de ellos era proveniente de la ciudad de Puerto Montt. En Cisnes, 13 nuevos casos, todos provenientes de la localidad de La Junta. En Chilechico 1, en Cochrane 7. Esto de un total de muestras durante el fin de semana de 1.791 procesadas entre ambos laboratorios, 802 del hospital, 597 del laboratorio SIVA. Ahora, si vamos a cada una de las localidades, y el acumulado, no los nuevos, el acumulado de casos que tenemos al corte de hoy día en la mañana es el siguiente. En La Junta tenemos 45 casos activos con 76 contactos estrechos. 14 de estos han sido derivados y han accedido a trasladarse a residencia sanitaria. Eso es súper importante recalcarlo. Ahora también ha habido una importante cantidad de casos que se han ido de alta y es por eso que ha habido la diferencia con los reportes anteriores. Se han generado 4 evacuaciones aeromédicas de personas por coronavirus desde la localidad de La Junta. En Puerto Aysén tenemos 44 casos activos con 144 contactos estrechos. De estos 44 casos activos, 14 son de origen laboral relacionados con el rubro de la salmonicultura. En Puerto Cisnes tenemos un caso activo más un caso probable y un contacto estrecho. En Chilechico tenemos 9 casos activos con 10 contactos estrechos, lo cual da cuenta por lo cercano de los números que hay muy buena disciplina en la comunidad de Chilechico para mantener una baja actividad social. En Cochrane tenemos también 9 casos activos con 13 contactos estrechos civiles, ya que los demás contactos estrechos, que suman 29, son relacionados con la fuerza militar. En las zonas rurales, postas de salud rural que tenemos en nuestra red asistencial, tenemos un total de 69 casos activos con 179 contactos estrechos. ¿Cómo se divide en esto? En Huayteca tenemos 39 casos activos con 90 contactos estrechos. En Cerro Castillo tenemos 19 casos activos con 30 contactos estrechos. Mañiguales, 2 casos activos con 35 contactos estrechos. Por favor, en Mañiguales pongámonos las pilas para poder disminuir nuestra interacción social. Acuérdense del uso de la mascarilla, hoy por hoy es la medida más importante. Además, por supuesto, del distanciamiento social y del lavado de manos y la ventilación de los ambientes cerrados. En Valle Simpson tenemos 3 casos activos con 3 contactos estrechos. En El Blanco 2 casos activos con 13 contactos estrechos. En Río Ibáñez 3 casos activos con 3 contactos estrechos. Y en Tortel 1 caso activo con 5 contactos estrechos. En cuanto al funcionamiento de nuestros 2 principales hospitales, en el hospital de Puerto Aysén se mantiene hospitalizado el mismo paciente que estaba la semana pasada, que les comenté la semana pasada, que fue pesquisado, era asintomático. Al ingresar a hospitalizarse se le tomó la PCR por protocolo y resultó que estaba positivo. Se encuentra hospitalizado sin requerimiento de oxígeno, en buenas condiciones de salud general, ¿ya? Y es el único hospitalizado que tenemos en Puerto Aysén. Se han presentado un promedio de 72 urgencias con 20 de estas que han sido por causa respiratoria. En cuanto a la cantidad de camas, tenemos 6 camas disponibles en pediatría, 5 en la maternidad, 4 en medicina, Hospital de Puerto Aysén. En el caso del Hospital Regional Coyhaique, tal como mencionaba nuestra Seremi, lamentablemente tenemos 16 personas positivas hospitalizadas,
De estas, 9 se encuentran en medicina, 2 con requerimiento de oxígeno de bajo flujo, 1 con requerimiento de oxígeno de alto flujo. Y en la UCI mantenemos 7 personas hospitalizadas, 6 con ventilación mecánica invasiva, 1 con ventilación mecánica no invasiva. De estas, una es proveniente de Chile Chico, 1 de Melinca, 1 de La Junta. En cuanto a la disponibilidad de camas, lamentablemente el hospital tiene baja disponibilidad de camas hoy en día. Tenemos 4 camas en medicina, tenemos 1 cama en la UCI, tenemos 3 camas en la UTI y 2 en maternidad. Durante el fin de semana también fue derivado un paciente a la ciudad de Punta Arenas para poder tener una cama más disponible en nuestra red asistencial. Como les decía, 4 evacuaciones aeromédicas se han debido realizar de la localidad de La Junta, pero durante el fin de semana en total fueron 5 evacuaciones aeromédicas. Quisiera detenerme un poco en la cantidad de personas que están hospitalizadas. De estas personas que están hospitalizadas, ninguna tiene el esquema de vacunación completo. Hay 2 que tienen la primera dosis, incluso con ciertos atrasos. Es sumamente importante que podamos vacunarnos y que tengamos las 2 vacunas, las 2 dosis de vacuna. Si a eso además le sumamos que estamos entrando en temporada invernal, están aumentando la cantidad de enfermedades respiratorias, también se hace súper relevante el poder tener también la vacuna de la influenza. Están disponibles en los puntos de vacunación y en sus centros asistenciales pueden obtener la información, por supuesto, que refleje la realidad de cada una de sus localidades. Habrán visto durante el fin de semana que ayer específicamente en las noticias se dio harta cobertura con respecto a la determinación de Israel de liberar del uso de mascarillas en los espacios abiertos a toda su población. Y eso es ya que ellos han alcanzado el 85% de inmunización en la población objetivo, con ambas dosis. Si queremos nosotros pensar en ir retomando la normalidad, por lo menos hasta ese punto, digamos, en poder aspirar a tener una libertad de no usar mascarilla en los ambientes abiertos, al menos, se hace imprescindible que cada uno de nosotros nos vacunemos. Por favor, les pido a quienes nos escuchan que nos ayuden a difundir esta necesidad, que es una necesidad para todos, pero además es una necesidad solidaria, porque ya que si nosotros nos vacunamos, obviamente también ayudamos a proteger a las personas que no se han podido vacunar por razones médicas, porque no estaban, porque estuvieron hospitalizados, por distintas situaciones que pudiesen no poder acceder a la vacunación. Por lo tanto, si bien la vacuna la recibe uno como individuo, al final termina siendo un acto solidario. Eso es cuanto puedo informar de la red asistencial. Gracias, doctor Rier. Luis, ¿preguntas? Radio Las Nieves, Puerto Aysén, consulta, ¿cuál es la evaluación que se efectúa de la pandemia de los últimos días? ¿Qué se puede proyectar para las próximas semanas? Y en este contexto dice, ¿cuál es el origen y trazabilidad de los últimos casos confirmados en la comuna de Aysén? Estuvimos analizando esta pregunta con el equipo de epidemiología y ustedes han podido... ¿Escuché bien? ¿Con un eco? ¿Escuché bien? La pandemia a nivel nacional hemos visto que ha habido un aumento de casos, principalmente con hospitalizaciones en personas menores de 60 años. Y esto sin duda alguna que tiene que ver un poco con el avance del proceso de vacunación, pero también, ¿no es cierto?, con estas variantes circulantes en el país. En nuestra región, en la región de Aysén, si bien es cierto, hemos logrado contener la circulación o contener, ¿no es cierto?, el avance de esta pandemia a niveles o números
muy críticos como en otras regiones, situación, ¿no es cierto?, que nos ha tenido en vitrina y en el ojo de muchos medios a nivel nacional durante esta pandemia. También es cierto que nuestros números son muy frágiles, que tenemos una situación de camas UCI bastante muy a la norma, muy de acuerdo a nuestro número de habitantes y no pensado en un contexto pandemia, toda vez que no tenemos acá, ¿no es cierto?, medicina privada, una clínica privada con una unidad de cuidados intensivos en la cual hayamos podido tomar estas camas críticas. Es por esta razón que hoy día el escenario epidemiológico está invitando a esa gente mayor de 50 años o menores de 60 a vacunarse. Hoy día necesitamos que esas personas mayores de 48 años, que es el grupo objetivo que hoy día está publicado en el diario oficial, que hoy día es lo que el Ministerio de Salud está diciendo, ustedes son los que tienen que vacunarse, necesitamos que acudan a estos centros, necesitamos que llamen a un CEFAM o que nos ayuden a buscar ideas o estrategias para poder aumentar este proceso de inmunización en primera y segunda dosis. Ya hemos visto en las publicaciones últimas, ¿verdad?, del Ministerio de Salud que esta vacuna reduce en un 70% la posibilidad de infectarse, en un 85% de tener que hospitalizarse por esta enfermedad gravemente y principalmente un 80% la probabilidad de fallecer. Por lo tanto, la indicación es esa. El avance de la pandemia, sin duda alguna, que siempre va desfasado un poco a nivel nacional en esta región y hemos logrado, insisto, frenar el avance de esta pandemia, por un lado, como dicen los medios, al aislamiento geográfico, pero principalmente gracias al comportamiento, ¿no es cierto?, en general de las familias ayseninas y, por supuesto, al tremendo trabajo que han realizado los equipos de salud clínicos, pero también los equipos de salud de la autoridad sanitaria, que han transformado cada una, ¿no es cierto?, cada uno de los puntos de ingreso y salida de la región de Aysén en una verdadera fortaleza, de tal manera de que se exige toda la documentación que se requiere para poder ingresar y salir de ella con la medida, ¿no es cierto?, del PCR de ingreso a la región de Aysén. En relación a cuál es el origen del brote en Puerto Aysén, esa es la pregunta de Radio Las Nieves, Luis. Así es, Seremi, consulta cuál es el origen y trazabilidad de los últimos casos confirmados en la comuna de Aysén. Yo no sé si el doctor Fournier tendrá más detalles, pero hasta este minuto no sabemos. Luis, ¿puedes apagar tu micrófono? Lo mencioné Lo que sabemos es que los brotes son principalmente laborales e intrafamiliares. Sí, solo 14 de estos casos, tal como lo mencioné recién en el reporte, corresponden a casos laborales de los 44 casos activos que tenemos en este momento en Puerto Aysén. El resto se da por contactos sociales, familiares, sociales. Gracias, doctor. Luis. Disculpen, mi hijo me estaba hablando. Diario El Divisadero. ¿Se logró establecer el origen de la gran cantidad de contagios en la Junta? ¿Se puede hablar de un solo origen de este brote que mantiene a más de 50 casos en esa localidad? Al mismo tiempo, consulta por una carrera a la chilena que habría tenido una gran asistencia en ese sector y si se puede ordenar un sumario sanitario en este tipo de casos. ¿Qué situación o qué pasos siguen? Bueno, principalmente en la Junta creo que es importante recordar que es una localidad que tiene varias empresas, ¿verdad?, que trabajan en esa localidad, producto, ¿no es cierto?, principalmente de faena del ámbito de la construcción y de vialidad. Es importante también recordar que muchas de esas personas que habitan en la localidad de La Junta han tenido un alto desplazamiento migratorio, ya sea por razones personales o inclusive por estas razones laborales hacia otras localidades de la comuna, pero también hacia otras comunas de la región de Aysén. Este alto movimiento, sumado al 30% de una población que hemos dicho es asintomática, sumado a un silencio epidemiológico por muchas semanas sin casos, no solamente en la localidad, sino que en la comuna,
Cuarto, a una baja adherencia o baja participación de la comunidad a realizarse un PCR a través de la búsqueda activa, de las empresas que no realizan tampoco una búsqueda activa constante como una vigilancia epidemiológica para encontrar, insisto, a este 30% de la población asintomática en localidades o en comunas, hacen que frente a un pequeño brote en donde, a su vez, las personas consultan muy tardíamente por síntomas en un centro de salud y cuando lo hacen es muy probable que ya han pasado 7 días en los cuales ha habido una alta tasa de transmisión a nivel familiar. Eso es lo que ocurrió acá. El brote parte, ¿no es cierto?, de un centro laboral. Este centro laboral, a su vez, tiene muchos residentes en la localidad de La Junta, los que a su vez comienzan con brotes intrafamiliares en distintos grupos familiares de la localidad de La Junta. En relación a una carrera a la chilena o un evento, algo así que hubo, efectivamente nosotros tomamos conocimiento el día anterior de esta actividad y tomamos conocimiento por las redes sociales, porque fue una actividad que fue muy difundida a través de los medios sociales y nosotros a través de nuestra representante de la autoridad sanitaria en la localidad, se tomó contacto con el organizador del evento y se trasladó Ejército, Carabineros de Chile y la autoridad sanitaria a fiscalizar en algún punto o en algún horario de la actividad. Nuestros funcionarios, ¿verdad?, fueron en un momento particular, puesto que ellos laboran en la barrera sanitaria, pero fue una actividad que estuvo cubierta, entiendo, todo el día por Carabineros de Chile. Sin embargo, es importante recordar que tras esa actividad hubo un accidente automovilístico, ¿verdad? Porque principalmente en esas actividades no solamente se da el tema de la aglomeración de gente, sino que también de que muchas veces son actividades que pueden salirse del control, toda vez que en algunas de ellas hay consumo de alcohol, y este alcohol sumado a la conducción, la verdad es que no hacen una muy buena dupla y pueden terminar muchas veces en accidentes automovilísticos. Así es que importante también recordar que la localidad de La Junta, la comuna de Cisnes, se encontraban en fase 4, en donde se permiten ciertos aforos, pero obviamente que deben ser realizados con las medidas sanitarias respectivas. Si alguien tiene una denuncia en relación a ese día que pueda acreditar a través de fotografías, a través de algo, por supuesto que los sumarios sanitarios se pueden realizar de manera retroactiva y de oficio. Radio Ventisquero de las Juntas, consulta. ¿Se pueden realizar cursos de capacitación donde asisten entre 15 a 20 personas? Aquí en la Junta se llevó a cabo un taller de curtiembre. ¿Se fiscalizaron los protocolos en tiempos de pandemia? ¿Se pueden realizar este tipo de cursos de capacitación? Los cursos de capacitación se pueden realizar toda vez que entran como actividades, ¿no es cierto? Va a depender si fue al interior de una casa, al interior, o bajo techo, por así decirlo, o si son al aire libre, en espacio cerrado o en espacio abierto, esa será la palabra. Si son en espacio abierto o espacio cerrado. Más que capacitación, se toman como una actividad. Importante recordar, la comuna de Puerto Cisnes y muchas comunas de la región se encuentran en fase 4 y por lo tanto les permite mantener cierta cantidad de aforo. Importante, aunque tengamos vacuna, aunque tengamos libertad de desplazamiento, aunque nos podamos juntar solo 5 personas, si esas 5 personas, si esas 3 personas, si esas 20 personas no usan mascarilla y no mantienen las distancias, es muy poco probable que podamos, ¿no es cierto?, seguir avanzando en el control de esta pandemia. Si hubo o no hubo fiscalización, la verdad es que si la autoridad sanitaria no toma conocimiento de ciertas actividades, es muy poco probable que se haya ido a fiscalizar un curso que se haya autorizado o realizado. La invitación siempre es a mantener los cursos por Zoom, utilizar las plataformas hoy día existentes y en el caso que tenga que ser presencial, porque hay muchos cursos que deben ser presenciales y porque también ayudan a la salud mental de la familia, tienen que ser con las medidas sanitarias, por supuesto, instauradas desde el plan paso a paso.
Si hay alguna denuncia en relación a algún curso en particular y que lo puede acreditar, la página de oirs@redsalud.gov.cl o, ¿no es cierto?, a cualquier contacto que puedan tener en la Seremía de Salud de Aysén, por supuesto que será sumariado por oficio de acuerdo a el rol y las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria. Radio Ventisqueros Coyhaique consulta: ¿de qué forma la autoridad sanitaria está reforzando la acción del CESFAM de la Junta? Primero, porque la población contagiada se niega a recurrir a las residencias sanitarias y el registro de la falta de insumos, como la restricción de oxígeno que tiene este centro de salud. Sí, esa lo va a responder el doctor Fournier, y la autoridad sanitaria, su rol es estar en contacto y en completa armonía con la dirección del servicio de salud, de tal manera de que las consultas que se hacen en relación al CEFAM pasan también por las atribuciones que tiene redes asistenciales. Doctor Fournier. Sí, primero quiero referirme a lo que estaban conversando recién. Evidentemente, estas actividades que se realizaron, creo que fue como el 20 de marzo más o menos, se encontraron en una fase distinta, obviamente, en la localidad de la Junta, pero la invitación siempre ha sido a que ni las instituciones públicas, ni privadas, ni particulares organicen eventos masivos, que se tomen todos los resguardos. Uno, si puede ver las fotografías que andan circulando en las redes de ese momento de fiesta, digamos, carreras chilenas, etcétera, se puede observar a mucha gente que está sin uso de mascarilla, con la mascarilla en la barbilla o tapándose solamente la boca y la nariz, y uno con otros, uno al lado del otro, así, hombro con hombro. Entonces, evidentemente, eso no contribuye a que podamos evitar la propagación. Así que también ahí, obviamente, como comunidad, todos nosotros tenemos que tener un poco de ojo en aquello, y no porque estén invitando a una actividad, si sabemos que eso puede ser contraproducente, vamos a ir. Hemos visto que se han organizado actividades bastante masivas, eh, algunas de tinte político, otras no, pero tenemos que tratar de evitarlas de todas maneras. Y este tema de los aforos, claro, te dicen en determinadas fases, pues, la cantidad de aforos es de 5, en la otra es de 10, en la otra es de 15. Pero si yo hoy día me junto con 5 y mañana me junto con otros 5 distintos de los de hoy día, y pasado mañana me junto con otros 5 distintos a los 2 días anteriores, evidentemente no tiene ningún sentido. ¿Ya? En ese sentido, por eso siempre hay que tener siempre ojo en tratar de mantener la menor contactabilidad social posible. ¿Ya? Disculpen, estaba sonando el teléfono, ahí lo corté. Eso es con respecto a lo anterior. Entonces, en eso la colaboración de todos nosotros se hace indispensable, se hace fundamental. Sabemos que no existe cantidad suficiente de personas para poder hacer la fiscalización de las cuarentenas, mucho menos para estar en cada una de las esquinas viendo que no se produzcan aforos importantes y sin las medidas correspondientes. Con respecto a su consulta, efectivamente la localidad de la Junta cuenta con un CEFAM. El CEFAM como tal, por supuesto, tiene limitaciones en cuanto a la atención de pacientes críticos, por supuesto, no es un hospital. Pero desde el año pasado estamos tratando de dotar con distintos equipamientos a cada una de las localidades que son las más alejadas. Obviamente la localidad de la Junta, entre las otras, es una de las que hemos tratado de implementar, tanto con laboratorios portátiles, con ventiladores mecánicos, lo cual ya hace bastante tiempo ya que cuentan con uno, tratando de mantener el suministro de oxígeno también, que hay un problema que es a nivel nacional, el tema del abastecimiento de oxígeno. Ustedes sabrán que hay muy pocos proveedores, y obviamente con todo lo que tenga que ver con la capacitación del personal y el apoyo que pueda hacer toda la red asistencial. ¿Qué hemos hecho en este caso con la Junta? Hemos enviado más ventiladores mecánicos de transporte, hemos abastecido de oxígeno también, en donde han colaborado distintos establecimientos de la red asistencial, del Hospital Regional Coyhaique, del Hospital de Puerto Cisne, etcétera, para hacer una redistribución de los recursos en donde lo estamos necesitando más en cada uno de los momentos. Así como también de otros insumos, EPP, medicamentos que se ocupan, porque estos medicamentos que se ocupan, por ejemplo, en las intubaciones, no son los mismos medicamentos que se ocupan generalmente en los CEFAM. Por lo tanto, se está realizando todo eso. Además, también, obviamente, del apoyo
de personal que tenga mayor especialización en los distintos temas de manejo de pacientes críticos, como es, por ejemplo, personal de SAMU que hemos enviado a la localidad de La Junta para apoyar en el manejo de una persona que pudiese estar complicada. Así que eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, ¿ya? Y hemos seguido reforzando con aquello. Además, el día de hoy van en camino ya, supongo que ya están casi por llegar a la localidad de La Junta, el equipo que está implementando la técnica del antígeno para poder tener el resultado más rápido de coronavirus. Entonces, entre hoy día y mañana se va a realizar la capacitación, la formación y toda la transferencia de conocimiento para que en la Junta pueda contar con el test rápido de antígenos y no esperar que tengan que venirse todas las muestras hasta Coyhaique o a Laboratorio SIVA para obtener el resultado. Así que eso nos va también permitir poder hacer una trazabilidad más pronta y poder aislar también más prontamente a las personas que pudiesen tener algún contagio. No hay más preguntas por parte de la prensa regional. Bueno, muchas gracias. Se adhirieron al reporte. Por supuesto, debemos seguir en el avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19, pero también contra la influenza. Sí, me gustaría recalcar eso, ¿ya? Hoy en día tenemos 2 campañas de vacunación en curso. Los equipos son los mismos. Les pido por favor paciencia y comprensión para los equipos de salud. Al final de cuentas a nosotros nos toca con Alejandra dar la cara, digamos, y dar la información en estos puntos, pero quienes están laborando, quienes están haciendo toda la pega, son los equipos de atención primaria que están vacunando, que están testeando y que además tratan de mantener las prestaciones que se hacen habitualmente de todos nuestros pacientes crónicos, nuestros abuelos, nuestras embarazadas, nuestros niños y nuestros adultos que requieran algún tipo de atención. Así como también todo el personal que trabaja en el Hospital Regional Coyhaique. El Hospital Regional Coyhaique está pasando por un momento de bastante demanda de camas, no solo por COVID, porque claro, uno puede decir, no, pero si son ya por último 16, no más, podría decir alguien por ahí. Pero hay que sumar que hoy día tenemos lleno el hospital de un montón de personas que están por patologías no COVID, patologías orgánicas, por supuesto. Tenemos personas con accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Personas con angina o con problemas coronarios al corazón, también las tenemos por supuesto, pero también tenemos una gran cantidad de personas con accidentes, apuñalados, personas que andan corriendo en las calles en auto y después tienen que ser internados por alguna fractura. Eso está demandando una gran cantidad de camas. Las personas, les repito, son las mismas. No tenemos más fuente de oferta laboral de trabajadores en la región, la hemos empleado toda. Se ha hecho redistribución de las personas. Estamos sacando gente de Aysén para traer a Coyhaique, gente de los CEFAM para poner en el Hospital Regional Coyhaique, gente de Cisnes, de Chile Chico se ha venido para acá para poder reforzar todos estos pacientes críticos, y eso significa desvestir un santo para vestir a otro. Por favor, ayúdenos, colabórenos, no permitamos que este virus nos gane. Tal como se ha dicho siempre, es bastante probable, de acuerdo a las proyecciones y de acuerdo a lo que se ha visto en la realidad del resto del país, que en algún momento tengamos un aumento muy importante de casos, que ya lo estamos viendo, en la ocupación de camas me estoy refiriendo a la ocupación de camas, que vayamos a tener una gran cantidad de ocupación de camas, que vayamos a ver superada nuestra atención, que afortunadamente no se ha dado, pero eso depende de nosotros. Si nosotros tomamos las medidas respectivas, si sabemos que hay un brote en la Junta, si sabemos que hay un brote en Castillo, en Guaiteca o en la localidad que la haya, evidentemente significa que el virus circula entre nosotros, en nuestras comunidades. Cuidémonos, cuide a su familia, cuide a su vecino, ¿ya? Y para eso las medidas individuales son las que primero tienen que estar en nuestras mentes. Con eso me quería despedir. Un abrazo a todos, cuídense, cuidémonos.